El problema es que Kamala no era creíble. No era creíble que hiciera un discurso distinto. Entonces, yo creo que ha habido comunidad árabe que ha dicho, yo entre votar a alguien que ya sé lo que está haciendo, pues a lo mejor voto al contrario, que no sé lo que va a hacer, o por lo menos es una incógnita, es impredecible, ¿no? Tendríamos que empezar a hablar de expropiar el espacio digital para que el espacio digital fuera común, fuera público, tuviera unas reglas comunes y no pudiera ser utilizado para los intereses del multimillonario de turno. Sí que hay un internacionalismo del odio, un cierto trumpismo Sí. internacional, ¿no? En donde hay conexiones que sí que se mantienen. Israel juega un papel clave, el propio Trump ha jugado un papel clave. Vox cumple un papel muy importante en América Latina, pero hay un elemento que, además de la conspiranoia, a mí me preocupa mucho, que es la antipolítica. La reacción tarde, mal y desastrosa de las instituciones, yo creo que está favoreciendo un caldo de cultivo que ya existía, que era el tema, el sálvese quien pueda, esta lógica muy neoliberal de Estado fallido. Creo que ahí el que puede pescar más es un fenómeno como el de Alvise, más que como el de Vox. Bueno, pues ya estamos. Miguel, ahora sí, bienvenido, muchísimas gracias, ¿qué tal estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, decía, ¿no? Que, bueno, nos encontramos en México, pasamos ahí un par de jornadas, bueno, pues bastante interesantes. Luego, si te parece, hablamos un poco de eso ahí. Bueno, pues quedé contigo en que, bueno, pues sería interesante, ¿no? Que algún día habláramos de tu libro, Trumpismo, y qué día mejor invitarte que el día que, aunque las elecciones fueron ayer, pero en el cambio de hora prácticamente no hemos enterado 9, 10, 11 de la mañana de la victoria de Trump, que ha ganado con bastante facilidad. Es verdad que, más allá de los resultados electorales que se preveía que fuera más igualado, es verdad que también se preveía que iba a arrasar, ¿no? Cuando era Biden el que estaba al mando. Creo que Kamala Harris, sin haberla seguido mucho, te preguntaré también tu opinión, lo que hayas podido seguir de las elecciones. Creo que la campaña, dentro de lo que cabe, no ha sido tan mala, entendiendo, este es mi punto de vista, que un tema tan importante como el tema de Israel y Gaza, bueno, pues yo creo que daba casi lo mismo uno que otro. Es verdad que la incertidumbre quizás con Trump sea mayor, pero incluso una cosa que me sorprendió mucho, más allá de la segmentación de la campaña, es interesante cómo Kamala Harris daba un discurso, dependiendo de la zona, más pro-Palestina o más pro-Israel. Obviamente, Trump ha hecho lo mismo, y no solamente en discurso, sino con la ayuda de los más, pues ha habido publicidad diferente. Pero hay una cosa increíble, que ha tenido el apoyo de una gran parte de la comunidad árabe por su apoyo, no su apoyo a Palestina, sino porque piensan que va a ser mejor para la paz en la zona. Hasta el punto, fíjate, que el propio Donald Trump acusaba de palestino a Biden, ¿no? Como tú eres muy blando contra... hay que ser más pro Israel. Bueno, tu análisis también con este elemento que me parece, a mí, lo que más me ha llamado la atención de los resultados de estas elecciones. Bueno, sí, o sea, yo creo que los resultados, yo desde hace bastante tiempo llevo pensando, incluso ya desde agosto, pero sobre todo después del debate, que iba a ganar Trump. Los últimos días hay que decir que tanto bombardeo de tertuliano progre diciendo que iba a ganar Kamala Harris que en clase empecé a dudar. Dije, hostia, a ver si me estoy equivocando, ¿no? Y no estoy analizando o no estoy viendo algunos datos que otras personas sí, ¿no? Y sobre todo gente que estaba allí y hablaba con una rotundidad y una seguridad de la victoria de Kamala Harris, que bueno, que se ha demostrado que no. Yo creo que primero hay que apuntar una serie de elementos, yo creo que fundamentales para ver la victoria. En 2016 gana Trump, pero pierde en votos. 2024 gana Trump en compromisarios y gana en votos. Por primera vez, Trump, en su segundo mandato, va a tener no solo la presidencia, sino la Cámara de Representantes, el Senado y el Tribunal Supremo. O sea, no va a tener contrapesos institucionales, lo cual nos hace prever que puede ir más rápido
y ir más a fondo en las propuestas y medidas que ha ido anunciando y sobre todo que las fundaciones de su entorno, como Hermitage Foundation, ya han anunciado varios elementos significativos de lo que podría ser su programa de gobierno. La victoria de Trump se fundamenta en que ha conseguido mantener más o menos activo y movilizado a su nicho electoral desde el 2016 hasta este 2024 con un grado de lealtad muy, muy fuerte. De hecho, mucha más lealtad a Trump que incluso a sus candidatos trumpistas en Senado o Congreso. Y además, en este 2024 ha conseguido morder en el espacio electoral tradicional de los demócratas, ¿no? Como hemos visto provisionalmente algunos análisis sobre el voto hispano-latino, el voto también sobre la comunidad negra, o sea, el voto también sobre clase media universitaria, donde tradicionalmente los demócratas suelen tener mejor resultado. Kamala Harris ha sacado peor resultado, mucho peor resultado que el que sacó con la dupla Biden en 2020. De hecho, ha perdido casi 14, 16 millones de votos. Con lo cual ha tenido no solo que Trump ha robado en su electorado, sino que ha habido una desmovilización muy importante. Evidentemente, la cuestión del genocidio en Palestina ha podido tener un papel, pero yo creo que también han ido a una campaña sin ningún tipo de movilización. Mientras que en el 2020 hubo movilizaciones extraordinarias de los movimientos sociales en torno a Black Lives Matter, Claro. que movilizaron a todo un entorno social normalmente abstencionista a votar no tanto por Biden, sino contra Trump, eso no ha pasado en esta ocasión. Y luego la campaña de Kamala ha sido bastante errática, desde mi punto de vista. Déjame, concretamente me interesa esto. Justamente, me has activado ahí la neurona con el tema, claramente, el empuje, ¿no? De esa campaña de polarización, ¿no? Creo que voy a sectores muy importantes. Sí, aquí evidentemente está el tema de la financiación, la IPAC y todo eso, democracia y tal, pero ¿tú no crees que lo tenía a huevo el tema de la polarización con el tema de Palestina, de haber movilizado y lo que ha hecho es un equilibrio, creo, totalmente errático, incluso hasta el punto ese, ¿no? Es decir, realmente ahí podía haber aprovechado y no lo ha hecho, ¿no? No, y de hecho, la comunidad árabe y musulmana ha sido clave para la victoria de Trump en estados fundamentales. Y tradicionalmente son votantes demócratas, ¿no? Con lo cual, el problema es que Kamala no era creíble. Después de lo que lleva haciendo un año la administración Biden, de la que ella era Claro. vicepresidenta, no ha habido ningún tipo de desmarque. No era creíble que hiciera un discurso distinto. Entonces, yo creo que ha habido comunidad árabe que ha dicho, primero que se ha abstenido, y otra que ha dicho, yo entre votar a alguien que ya sé lo que está haciendo, pues a lo mejor voto al contrario, que no sé lo que va a hacer, o por lo menos es una incógnita, es impredecible, ¿no? Ese es un poco el eslogan con el que se habla de Trump, una persona impredecible. Bueno, pues puede ser impredecible, pero es que Kamala Harris es predecible y ya sabemos lo que ha hecho apoyando a Netanyahu en justamente pues, la verdadera masacre que se está haciendo en Palestina, la escalada bélica hacia el Líbano. O sea, yo creo que ahí lo tenía muy, muy complicado Kamala Harris. E incluso desmarcarse de eso. De hecho, en ningún momento lo he intentado. Y de hecho, ahí está la cuestión de que la propuesta de Kamala Harris ha sido más intentar unificar al establishment, tanto republicano como demócrata, en contra del impredecible, del personaje, del convicto Trump. Sí, sí. Y eso creo que a Trump le ha permitido seguir presentándose en cierta medida como un outsider, en cierta medida como un voto protesta. Hay que recordar que Kamala Harris consiguió que 300 ex altos cargos, candidatos, representantes republicanos pidieran el voto para ella. Con lo cual, no es que haya hecho, o sea, no es que haya girado hacia la izquierda, no es que haya intentado tener posturas más progresistas, todo lo contrario. Y yo creo que la derrota de Kamala Harris, en cierta medida, es una derrota existencial para el Partido Demócrata y su estrategia, una derrota de la lógica del mal menor
y una derrota también de lo que sería el establishment norteamericano de las últimas décadas. Precisamente con el tema ese del mal menor, te voy a ir metiendo un poco también con el tema de la desinformación, porque es verdad Mm. que alguien de izquierda supuestamente, bueno, pues puede descartar a Trump como candidato, o nosotros, ¿no? Como de manera muy blanco-negro, claramente no es así, porque es un profesional de la mentira, de la desinformación. Lo que te quiero preguntar es hasta qué punto su parte, bueno, racista, homófoba, etc., etc., y su parte que totalmente, bueno, pues seguramente denigramos, ahí estaremos de acuerdo, incluso el uso potencial o hasta las últimas consecuencias también ha parado un poco en la impunidad de la desinformación. Está por un lado, pero es que luego por otra parte, y aquí también hay un elemento a debate, ¿no? De toda esta internacional reaccionaria y de las diferencias que también me gustaría hablarlo con algunos de sus socios, por ejemplo con Milei, que se ha puesto súper contento, que se echan flores alguno y el otro, pero sus políticas son diferentes porque uno de los brazos creo exitoso precisamente es la industrialización del país, de los trabajadores, muy conectados a ese Make America Great Again, pero que tiene un componente real, o por lo menos que ahí tiene una ganancia, incluso puede tener, no solamente decir, sino quizás hacer, no solamente a nivel económico, sino un apoyo a la clase obrera, realmente, pues seguramente ahí sí que hay un componente real que es totalmente diferente a lo que, por ejemplo, plantea Milei. Y aparte el Estado, de una manera o de otra, ¿no? Poner aranceles, digamos, a lo que entre de fuera, que es totalmente contrario a su socio. Entonces, te quiero preguntar hasta qué punto, qué le ha podido ayudar más a ganar si esta campaña, que vemos que ya le fue efectiva la primera vez, pero que a lo mejor ahora han podido comparar y sí que, bueno, pues hay un voto de trabajadores que quieren que se industrialice y que se vaya por ese camino y que a lo mejor eso no ha pasado en el Partido Demócrata. ¿Qué puede haber de cada una de las dos bajo tu punto de vista de este resultado electoral? Bueno, a ver, yo creo que el elemento de desinformación ya estaba muy presente en 2016, se mantuvo evidentemente en el 2020 y ya está muy presente en este 2024, ¿no? El hit de esta campaña ha sido los haitianos se comen nuestras mascotas, perros y gatos en Springfield, ¿no? Ese elemento podría ilustrar incluso cómo se hicieron canciones, Sí, memes sí. de esas propias mentiras de Trump, ¿no? Pero que es que al final consiguieron eclipsar el propio debate y los días posteriores al debate y solo se hablaba de eso en un fenómeno ciertamente Streisand, ¿no? Uh -huh. Hay otro elemento, si bien en la campaña del 2016 Cambridge Analytica jugó un papel muy importante, yo creo que en esta campaña el concurso de X o antes Twitter y Elon Musk ha jugado también un papel muy importante. Y mientras con Cambridge Analytica fue un elemento como no público, la participación de Musk para mí abre un peligrosísimo modelo de plutocracia. O sea, cómo los multimillonarios ya no solo financian, ya no solo te dirigen candidatos, sino que ya participan activamente en la campaña, en el caso de Elon Musk, incluso comprando votos, ¿no? De una Sí, forma sí. descarada, Pero un segmentando. momento, no solamente comprando votos. Es que no daba dinero por comprar votos. Era un poco como Amway, como la empresa multinivel. Por cada voto que me consigas te doy 50. Que ya es como llevarlo a la mentalidad de tiburón que tratan de potenciar. Puedes hacerte rico consiguiendo votos. Te voy a dar $50 por cada voto que me consigas. Que yo no sé si esto es legal, pero me parece. Vamos, creo que ahí asumo bastantes votos. Y luego hay un elemento también, ya que te interrumpo, que quiero meter. Yo no sé si tú has jugado con esto, pero yo he tenido menciones personales, decenas de tweets mencionándome de Donald Trump. Yo no sé si tú sabes esto, ¿No? pero en ciertos estados, es decir, aquí claramente esto no es un servicio que ofrezca Twitter, sino que es algo privado, es decir, ha puesto al servicio no solamente la potencialidad del algoritmo, todo lo que publica Elon Musk claramente en campaña, con prácticamente llegando a las cifras del electorado completo de los Estados Unidos. Hay una cosa que se ha quitado, aparte para que no haya desinformación, que es el tema de los likes. Antes tú podías saber quién te hacía like, quién no. Bueno, eso se quitó y a mí esto me extrañó porque si tú le dabas like a ciertas publicaciones de Donald Trump, de ciertos estados, cada vez que había un evento en ese estado,
te te hacía mandaban. un tuit mencionándote a ti, haciéndote campaña. Así ha sido todos los días de campaña de una manera súper agresiva, luego con vídeos chulos, pero me parece brutal, porque esto va a la enésima potencia de lo que era Cambridge Analytica, por lo menos en los usuarios de Twitter. Yo lo hice como prueba, alguien que lo dijo, oye, si le das like aquí, te hace un tweet personalizado. Bueno, pues ha estado toda la campaña mandándome, mencionándome Donald Trump. Obviamente, esto no se ofrece como servicio a nadie más. Es decir, que no sé hasta qué punto, si quieras la valoración de esto, la compra de votos y poner al servicio, como tú decías, esto abre la puerta del infierno, que ya estaba bastante abierta, pero que estamos hablando de, no sé si era legal o no, pero Hay claramente, reglas. O sea, lo que demuestra aquí es que no hay reglas. Los multimillonarios pueden comprar elecciones, pueden determinarlas. Antes, con Cambridge Analytica era un poco por la puerta de atrás. Aquí es por la puerta grande, a plena luz del día y sin rubor, ¿no? Yo creo que esto es abre una puerta súper peligrosa, muy, muy peligrosa. De hecho, incluso normalmente algunos medios de comunicación, tradicionalmente, por ejemplo el Washington Post, solían hacer una declaración de voto, normalmente demócrata, y el Washington Post tenía preparado ya la declaración de voto, el editorial pidiendo el voto por Kamala Harris, y Bezos, que compró el Washington Post, lo paró. Con lo cual, estamos viendo cómo la presencia, la actividad de los multimillonarios en la política, en esta campaña, ha sido determinante. Además, en la propia financiación, Kamala Harris, el 9% de su financiación venía de multimillonarios, en el caso de Trump era un 20%. Con lo cual también se ve, no es que no hubiera multimillonarios apoyando a Kamala Harris, sino que el peso era muchísimo menor, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí vamos a una situación bien compleja. El gobierno, el primer gobierno de Trump, fue el gobierno con más multimillonarios en su seno. Y bueno, yo ya no me extrañaría de que le diera algún ministerio a Musk, aunque Musk va a tener lo que quiera. Ahora mismo en la Casa Blanca, yo no sé si has visto las fotos de Musk y Trump en la sí, noche sí. electoral, Sí, sí, como si fuera eran un los. asesor Estaban. más. Claro, la foto se ha hecho súper viral un poco. Están ya como haciendo planes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer y tal? Pero justamente yo te quiero preguntar, porque tú has hablado de Cambridge Analytica, que creo que es importante porque para mí es como el segundo punto de inflexión a nivel digital. Yo creo que el paso, ¿no? De la derecha, ¿no? Yo hablo mucho de Atlas Network o incluso los movimientos CEPAC, ¿no? Conservadores que tienen ciertas tradiciones y ciertas herencias, pero justamente cuando las plataformas digitales y las redes sociales van teniendo más impacto y estas plataformas potencian su algoritmo y también nuestra psiquis de una manera o de otra. Aquí hay que darle un nuevo giro y precisamente con el socio de aquí, esto lo hemos hablado bastantes veces, Bardají, que estaba en FAES, que era, bueno, pues del PP, por decirlo de alguna manera, entra a la dirección de voz, empiezan a tener relación con Steve que es el director, bueno, es el gurú o uno de los propietarios de Cambridge Analytica, junto a Robert Mercer, que es uno de los máximos financiadores de la red Atlas Network, como Heritage Foundation y tal, que son los que le escriben los guiones y que, bueno, pues tienen toda la tradición de Ronald Reagan, Bush padre, Bush hijo, con ahora Donald Trump, alimentando también esta estrategia de mentira, de neurolingüística, y claro, y es que ahora hay un elemento importante que no se nombra mucho, que es que quien creó la Quiz App para obtener más de 25.000 datos de más de 70 millones de lectores fue un trabajador de Palantir, que la mayor empresa de espionaje, propiedad de Peter Thiel, que es el máximo financiador de la campaña de Baines, del vicepresidente, y aquí también lo pongo sobre la mesa, ChatGPT, OpenAI, es decir, que ahora ya no estamos en el mundo de las redes sociales y de la extracción de datos, sino qué hacer con todos estos datos, incluso predecir el futuro. OpenAI, quien pone el dinero para crearlo, es Peter Thiel y Elon Musk. Ya en su momento con Palantir ya se hacía, faltaba Twitter, ahora también está Twitter. Es este nuevo mundo del que ya me dabas la entradilla. Incluso qué poder hacer con todas estas plataformas digitales que tanto tiempo pasamos, que básicamente nos informamos por ella, y que esta gente no solamente tiene la capacidad de decidir qué vemos, de extraer nuestros datos, nuestros consumos, sino incluso de generar miles de bots, incluso como si fuera un Deep Blue, ver cómo ganar las conversaciones procesando cuáles son nuestros estímulos, nuestras respuestas ante cada una, ¿no? de las publicaciones que vamos viendo. Perdón por el desarrollo, ¿no? Porque al final eres tú el que pregunta, pero vamos a tu libro. Yo creo que hay bastante también de eso en tu libro, pero sobre todo,
¿cuáles son las próximas páginas? Es decir, porque estamos en un nivel más allá. Como tú dices, esto era oculto, ahora ya se está haciendo en directo. ¿Qué se puede hacer o qué hay, qué más puedes añadir a este análisis, ¿no? De la importancia del mundo digital, del mundo del odio, del mundo de la mentira y ahora yo diría también del mundo de la inteligencia artificial y cómo afrontarlo como ciudadano? Es la pregunta del millón, la verdad. Yo creo que hay que empezar a entender que cuando hablemos de bienes comunes, cuando muchas veces hemos hablado de que el acceso a una información veraz y plural era un derecho, creo que tenemos que empezar a hablar de los derechos en el espacio digital. Y yo creo que hay que empezar a hablar de acabar con el reinado de la plutocracia en el espacio digital. Y eso significa, bueno, pues a lo mejor un poco lo que ha hecho Brasil. Brasil. Uh -huh. Claro, o sea, que ha prohibido X, ¿no? O se sigue una serie de normas o se asegura una serie de normas para que el espacio digital sea seguro o hay que cerrar ese espacio digital, ¿no? Y hay que cerrar esa red social y yo creo que es un elemento importante. De hecho, tendríamos que empezar a hablar de expropiar el espacio digital para que el espacio digital fuera común, fuera público, tuviera unas reglas comunes y no pudiera ser utilizado para los intereses del multimillonario de turno, pero esto es aplicable evidentemente al espacio digital como a los propios medios de comunicación, en donde, que hemos visto también en estas elecciones, es que había aún más control que el que ya se ejercía cuando ganó en 2016 Trump. Porque en 2016 la victoria de Trump, mucha gente lo pudo ver como un error del sistema. Yo creo que esta victoria, el 2024, es la conclusión lógica del sistema. Y eso es lo verdaderamente preocupante. Tú comentabas el tema de Milei y cómo hay diferencias, ¿no? Diferencias y muchas coincidencias. Primero, yo creo que Trump no ha hecho la campaña del 2016, o sea, no ha intentado seducir con el tema de la industrialización. Él sí ha hablado de proteccionismo, pero porque yo creo que él tiene un programa muy claro, muy agresivo, que es su guerra económica con China por la disputa de la hegemonía mundial. Y ahí entiende que le sobran espacios multilaterales, por eso ha dicho incluso que quiere salirse del FMI, del Banco Mundial, De la OTAN incluso también de la lo ha OTAN, dejado caer ahí, ¿no? incluso de la OTAN, si los europeos no pagan lo que deben, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues mira, Y ahí podemos ser partner, es decir, que bueno, eso es, eso es. Si Estados Unidos se sale de la OTAN, yo creo que la OTAN deja de existir, ¿no? claro, Fíjate, pero la cuestión, y aquí es lo que a mí me preocupa bastante, es que la propuesta, no podemos confundir proteccionismo con políticas antineoliberales, ¿no? Yo creo que lo que une al Milley y a Trump es al final que los negocios mandan. uh -huh. Los negocios mandan, ¿no? Los ricos salen ganando, ¿no? Eso es. O Ahí sea, los negocios, gobierne como gobierne, se defienden, ¿no? O sí. sea, y yo creo que ahí, en eso están de acuerdo Bukele, en eso están de acuerdo Milei, en eso está de Claro, acuerdo Katz, en eso está de acuerdo todo. Bolsonaro y en eso está de acuerdo el propio Trump, Le Pen, Meloni o Orbán, ¿no? La cuestión es qué estrategia es más útil en su particular guerra comercial, ¿no? El propio Milei sabe que Argentina no puede tener una lógica proteccionista. En cambio, Trump sí que tiene muchas más armas en ese sentido en su guerra con China, porque China fundamentalmente es un exportador de materias, de productos que consume Estados Unidos y la Unión Europea. Uh -huh. Porque el tema proteccionista le puede pasar una factura muy grande económicamente a, estamos hablando de si lo cumple, que también de lo que dice y lo que hace hay un trecho bastante grande. Estamos hablando de aranceles de un 20%. Pero solo hay que ver quién ha celebrado. ¿Quién ha celebrado la victoria de Trump? La ha celebrado Wall Street. ¿Cómo se celebró la victoria de Milley? Con la subida de la bolsa. Wall Street también subió. Al final, Wall Street sabe perfectamente quién le interesa
y sobre todo quién gobierna para sus intereses. No podemos obviar que Trump habló mucho de la clase obrera en el 2016, la clase obrera blanca, Sí. que había que protegerla. Al final no realizó ningún tipo de industrialización y al final lo que sí que hizo fue la mayor rebaja fiscal y la mayor amnistía fiscal prácticamente de la historia de Estados Unidos. De hecho, grandes multinacionales de las telecomunicaciones y del mundo digital, como Apple, fueron las grandes beneficiadas que se llegaron a prácticamente a legalizar, no sé si fueron casi 200.000 millones de euros en ese momento. Fue una auténtica barbaridad, ¿no? Yo creo que se lo han pagado. Se lo han pagado en esta campaña. Yo creo que saben perfectamente qué les puede interesar. Y yo creo que a Milei lo ha celebrado porque le interesa a Trump. Le interesa a Trump porque es un balón de oxígeno para la política de Milei de venta del país. Por cierto, tienen amigos en común. El propio Musk prácticamente también parece otro ministro o otro Rasputín de tanto de Trump como de Milei. O el otro gran Sí. beneficiado, Netanyahu, ¿no? Netanyahu que justamente ha aprovechado las elecciones en Estados Unidos para quitarse un peso de encima. Se ha quitado el ministro de Defensa, que era uno de los ministros más populares y que le podía hacer sombra y que está habiendo ahora mismo protestas importantes en Israel Te en torno. quiero, te quiero preguntar, a mí hay una pieza del puzzle que cada vez se me hace más presente, que es Israel. Ahora Petro se sabe, ¿no? Que ha sido espiado por Pegasus, que es una empresa israelí, que fue publicada, no sacaron nada, pero en la campaña electoral sacaron imagen en el diario Semana, que está conectado con toda esta red internacional, que sabemos que de una manera o de otra también tiene conexión este tipo de campaña sucia con Tal Hanan y la cuenta Team George, es decir, la empresa Team George, que es israelí, que tenía no solamente conexión con Cambridge Analytica, que dijo que participó en campañas en América Latina, sino con Roger Noriega, firmante de la Carta de Madrid de Vox, y con Martín Rodil, que es el venezolano con pasaporte israelí, que trabaja para el FMI y para la DEA, que es el que está detrás de la extorsión a El Pollo Carvajal, a Isea, a Alvarado, ministros de Venezuela, que le daban pasaporte y seguridad en España a cambio de información falsa. De ahí salió lo de las granadinas, los 7 millones de... Bueno, tú sabes bien, como fundador de Podemos, cómo ha sido la historia casi desde el principio. Es decir, todo esto que casi se sabe y que está ahí, es tremendo. La pieza clave de Elon Musk y todo esto se han paseado por Israel a decir que pueden hacer lo que quieran. Desde María Corina Machado, Ayuso, el propio Abascal, incluso en la CEPAC también está invitado ministros de Israel, es decir, que cada vez es más claro. Pero fíjate que hay un elemento en la desinformación. La cuenta más importante en los actos que casi acaban en acabar con la vida de miles de inmigrantes, con ese bulo que difundió una cuenta neonazi, se llama Europe Invasion, fue potenciada precisamente por el propio Elon Musk, y esa cuenta 2 meses atrás de decir que era un inmigrante ilegal musulmán quien asesinó a las niñas en Southport, era una cuenta de criptomonedas turca 2 meses atrás con apenas 500 seguidores, y ese tweet tenía varios millones, creo que llegó hasta 10 millones, decenas de miles de retweets, y luego ha sido una cuenta que ha retuiteado, por ejemplo, la cuenta El Puntual 24 Horas, el día que asesinaron al niño de Mocejón diciendo que era musulmán. Esa cuenta también fue retuiteada por esta cuenta. Y en la desinformación de Venezuela era una cuenta también que hacía publicidad de criptomonedas, que 2 meses atrás ni siquiera... Es más, el día 28 fueron las elecciones, el día 31 cambió el perfil y se activó y tenía decenas de miles de retweets, por ejemplo, con una foto del carnaval brasileño diciendo que era una manifestación contra Maduro. A donde yo voy es que hay un elemento que lo hemos visto presente aquí, por eso te quiero preguntar por España. En el caso de Mocejón, incluso en el caso de Núcleo Nacional, un grupo neonazi, fue difundido su presentación por cuentas del entorno de Elon Musk. Sí, estamos viendo un componente que hay toda una campaña contra los migrantes, pero sobre todo contra los musulmanes. Creo que hay una clara relación para justificar el genocidio de Gaza, de Israel, pero obviamente hay también una conexión, ¿no? El entorno de Elon Musk, Milei, etcétera. Incluso Tucker Carlson estuvo con el tema de la manifestación de Noviembre Nacional. ¿Cuáles serían
los puntos en común o esa conexión con España que tú ves, hasta qué punto hay una relación con el trumpismo, hasta qué punto crees que están conectados, incluso esta hipótesis que yo te lanzo de el papel de Israel en la tecnología, no solamente los grandes millones, sino las operaciones de miles de cuentas, espionaje digital y la impunidad total, porque incluso cuando le pillan con el carrito del helado, cuando se saben que te están espiando, aquí no pasa absolutamente nada. ¿Cuál sería tu lectura con el papel de España y de sus socios Vox, Ayuso, en toda esta internacional? Bueno, pero es que con una cosa que decías del espionaje no pasa nada. Es que ha salido el Parlamento Europeo, estuvo en una comisión especial de investigación de cómo con Pegasus se investigó, se espió a más de 10.000 personas en Europa, entre ellos se crea el propio Macron, el propio Sánchez estuvo, ministros de este gobierno. Yo tuve Pegasus también en el móvil. Hemos visto lo de Petro, no hay normas. O sea, estamos ante un cambio de época y yo creo que tenemos que entender el momento en el que nos encontramos. Estamos ante un cambio de época. Israel juega evidentemente sus bazas. Israel, tú decías Bardají, Bardají tiene un informe de que la extrema derecha europea debía de ser y es el mayor defensor del Estado de Israel. Él tiene un informe, unas 30 páginas, en donde viene justamente país por país a hablar de la necesidad del Estado de Israel de tener una conexión justamente con estas redes de extrema derecha como una forma de defender sus intereses fuera de Déjame que te Israel haga un, a nivel un internacional. paréntesis, un paréntesis que es importante, no lo he dicho, pero Aznar, que es un poco el padrino de esta red internacional y en que se le pasó el relevo, si Bardají formaba parte de FAE, se fue a apoyar. A vos eres miembro de Atlantic Council desde el 2004, que es un think tank de la OTAN, pero sobre todo Aznar y Amigos de Bardají Israel. son los fundadores de la iniciativa Amigos de Israel, que luego metieron ahí a Casado. Pero bueno, lo quiero poner sobre la mesa porque es como una piecita más del puzzle que dice, bueno, aquí está pasando algo que, por supuesto, no podemos hablar de democracia, ¿no? O de que no se impune todas estas acciones que las estamos observando, pero no sé hasta qué punto puede llegar esa impunidad. Amigos de Israel, al menos 5 millones de euros de donantes norteamericanos a Europa. No se sabe bien, políticas en Europa, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay un elemento, si no podemos hablar de una internacional tal como la entendíamos, sí que hay un internacionalismo del odio, ¿no? Un Sí, internacionalismo, un cierto trumpismo sí. internacional, ¿no? En donde hay conexiones, hay vínculos. Aunque no sean orgánicos, ¿no? Que sí que se mantienen. Israel juega un papel clave, el propio Trump ha jugado un papel clave. Vox cumple un papel muy importante en América Latina, en la coordinación con la ola reaccionaria latinoamericana y sobre todo de conexión de Latinoamérica con Europa. De hecho, el propio Orbán iba de la mano a la toma de posesión de Milei en Argentina, de la mano de Vox, ¿no? Claro. Ahí también el bolsonarismo, Hace un punto especialmente. de unión, ¿no? Entre Europa y América Eso es. Latina. Incluso fíjate que esto no lo tenía Aznar, o es mi punto de vista. Mi hipótesis es que cuando apoya la guerra de Irak, él empieza a trabajar para el Tea Party, ¿no? Fox News, que ya ha ganado varios millones de dinero. Entonces hace un poco de mayordomo de, bueno, en América Latina, después de la Operación Cóndor, tenemos el crédito agotado. Mira a ver si nos echa un cable. Y hizo el Instituto Atlántico de Gobierno, que básicamente es un networking con líderes de derecha, ¿no? A través de Cambridge Analytica, cuando el odio y la mentira tiene más peso por el peso del mundo digital, los mismos, el propio Aznar y el propio Bardají, bueno, tenemos que inventar otra cosa, te damos el relevo, haz la Carta de Madrid. Es más, cuando entra Bardají se crea la Fundación Disenso, con la Fundación Disenso se crea la Gaceta de la Iberosfera, la Carta de Madrid, y ahí empieza el relevo de lo que estaba haciendo antes Aznar con Piñera, Macri, Felipe Calderón, pues ahora lo hace con Milei, Kast, Verástegui, que no sé si llegará el momento en México. No sé si tú lo ves como yo, que es como un relevo de los financiadores, los que estén ahí, la internacional racional. Al final, yo os digo, y creo que lo define bastante bien, son personas antidemocráticas financiadas por una élite económica. Es decir, lo que está claro es que hay gente con mucho dinero que pagan todo este festival para mantener sus privilegios o incluso aumentarlo. No sé si estás de acuerdo conmigo en esta transición del aznarismo al boxismo con un carácter iberoamericano para servir a los intereses de una élite económica o a los intereses del Tea Party de los Estados Unidos, a esta élite económica, ¿no? De una manera o de otra.
Sí, yo los defino como autoritarismo reaccionario, ¿no? Exacto. Pero el elemento, y evidentemente para mí van contra la democracia, están sobre financiados. De hecho, Alexis Tocqueville tenía un libro sobre la Revolución Francesa que decía una cuestión que a mí me parece que viene mucho al caso ahora mismo, ¿no? Decía que la Revolución Francesa no empezó con los Estados Generales, no empezó con una revuelta popular o de la burguesía, sino que empezó justamente al contrario, empezó con una revuelta de los privilegiados, una revuelta de la aristocracia y los privilegiados que se negaron a pagar impuestos. Yo creo que 200 años después estamos ante una auténtica revuelta de los privilegiados que lo que quieren es acabar realmente con el Estado tal y como lo conocíamos hasta ahora, una auténtica aristocracia global que lo que hace es defender sus intereses de clase y evidentemente utiliza todas las armas, este sindicato de ricos utiliza todas las armas. En donde antes el poder corporativo actuaba en las sombras, ahora, con total impunidad, como hablábamos antes, actúa de forma directa, ¿no? Yo creo que Berlusconi en ese sentido fue un precursor Sí. de este modelo. Un visionario, sí, sí, Un total. visionario, ¿no? De hecho, ese debate, ¿no? Entre si Trump era fascista o no, yo creo que Trump se parece más a Berlusconi que a Mussolini, ¿no? En ese sentido, pero Hay una frase de Berlusconi que es, bueno, el papel de también el cambio cultural en España. Yo creo también el tema de los reality, ahí hay como un poco de Black Mirror para ver, es decir, que hay muchas lecturas de cambios de comportamiento, pero hay una cosa que él hacía, que es presumir, yo fui el que metí el fascismo en el gobierno. Él siempre lo presume, yo fui quien metí el fascismo en el gobierno, ¿no? Y es como, bueno, aunque no se diga explícitamente, Aznar podría decir lo mismo, ¿no? O no sé. bueno, y De al una de otra. final sus hijos se lo comieron. O sea, Sí, sí, porque también. los metió como minoritarios en el gobierno y ahora el que es minoritario es Claro. el partido Berlusconi en el gobierno de Meloni, ¿no? Exacto. Yo creo que al final vemos que la radicalización de la derecha lo único que hace es ensanchar el campo de la extrema derecha, ¿no? Una cosa que comentabas con lo de Milei, que me parece yo creo que bastante interesante e importante y con el tema de Aznar, ¿no? Y el relevo con Vox. Yo creo que ha habido un relevo de posiciones, pero también hay mucha competencia. O sea, Claro. Ayuso compite mucho con Vox en el terreno de América Latina y en el terreno de esta internacional reaccionaria, ¿no? Y ahí la campaña de Milei fue un buen ejemplo de cómo la propia Esperanza Aguirre, Ayuso, Sí, sí. intentaban competir en influencia con Vox, ¿no? Total. Luego dándole la medalla a Milei. Hemos visto este tipo de cuestiones, o incluso como aliados históricos de Aznar y de Faes, estoy pensando en Sí. Uribe, luego están en el Sí. de Madrid y han organizado el foro de Madrid en Bogotá. O sea, que vemos como hay Pero es que son, forma parte. corrimiento. Es que realmente quien financia son los mismos. Es decir, que todos son de la red a las networks. De hecho, hay como. Lo que tú dices, hay una competencia dentro de la propia red que está financiada por lo mismo. Entre ellos, empresas petroleras que se vieron beneficiadas de la guerra de Irak. Y es más, seguramente influenciaron, ¿no? Hay una película Vice de Adam McKay, la peli anterior de Don't Look Up, que explica esto perfectamente, cómo estas fundaciones no solamente le escriben lo que tienen que decir, sino que, oye, podría, si haces esto, te vendría bien tal, y al final, bueno, pues esas empresas petroleras que financian los think tanks, que le hacen la campaña a los políticos, pues tienen un poder de influencia. Entonces, estamos hablando de todo ese mundo, pero por ir terminando, que si no nos vamos a quedar, pues nos podríamos quedar años. Te quiero hacer algunas preguntas de la gente del chat y te pregunto tu experiencia en México, que es bastante sorprendente, o a mí me llama la atención, sobre todo el apoyo popular. Es decir, en las charlas era como un fenómeno fan. Es decir, después de 6 años de gobierno, ¿qué gobierno de izquierda no ha salido a tomatazo? Es decir, hay muchísimos ejemplos. Me refiero, normalmente es la decepción, pero aquí vemos cómo ha aumentado el apoyo. ¿Cuál crees tú que es la clave o tu análisis, ¿no? Tu experiencia en México, que seguramente fue bastante sorprendido, ¿no? Como yo, sobre todo comparando, ¿no? Con estas derrotas de la batalla cultural en varios países de este espacio antidemocrático y como ahí todo lo contrario, incluso la campaña sucia que le hicieron se le volvió totalmente en contra. Sí, incluso era sorprendente ver charlas sobre la extrema derecha con cientos y cientos de personas. O sea,
llamaba la atención también la politización, ¿no? Tan importante que hay. Primero, a ver, sin ser ni mucho menos un experto, ¿no? En México, pero primero, sigue habiendo un espacio comunicativo distinto, o sea, distinto al que podríamos tener en otros países y en otros países europeos. Pocas veces se habla de la importancia que ha podido jugar un medio cooperativo de periodistas como es La Jornada. Ujú. O sea, muy poco se ha hablado porque fue, un proyecto de la izquierda. Fue un proyecto de la izquierda que puso el dinero para crear un periódico cooperativo que es un auténtico faro comunicativo en México y en la región, Y ¿no? ha tenido hijos, por ejemplo, Álvaro Delgado tiene un espacio, si no me equivoco, él estuvo trabajando en la jornada un tiempo y él tiene es decir, todo el espacio de youtuber bueno, empezando porque AMLO es el mayor youtuber en habla hispana, es decir, lo del fenómeno de la mañanera es creo que el contrapunto Total. a la derecha, como le marca la agenda totalmente, pero luego toda la red y Álvaro Delgado, ¿no? Que estuvo trabajando ahí, hay un programa de los periodistas que lo ve decenas de miles de personas, pero hay toda una red de youtubers Una escuela, la total. jornada es una escuela. Exacto, exacto. Y eso no lo tenemos en Europa. No tenemos nada parecido y en muchos países latinoamericanos tampoco. La jornada se mantiene, ha sido una escuela, se han creado múltiples iniciativas comunicativas a partir de esa escuela. El efecto que tú decías de youtuber, ¿no? De las mañaneras es impresionante, pero veamos quiénes son los youtubers en el Estado español, ¿no? Claro. ¿Quién controla ese mundo comunicativo que ahora mismo es por el que se informan los menores de 25 años? Joder, pues es el Rubius, gente que son hijos bastardos de Margaret Thatcher, andorranos, ¿sabes? Claro, hablan contra los impuestos, contra los estados, que he donado 500 hamburguesas y no voy a volver a pagar impuestos, una auténtica vergüenza que rezuma todo su contenido, rezuma ideología neoliberal por todos los poros. Y eso es lo que están metiéndose por vena diariamente la mayoría de los varones jóvenes en este país. Y eso es una auténtica locura. Y el espacio comunicativo mexicano es totalmente distinto. Y tú decías, bueno, el día que nos íbamos, Julián, ¿no? Se aprobó la reforma eléctrica en el país. Sí, sí. Claro. Y ahora Una parece que se reforma aprueba la eléctrica reforma contra el judicial. Sí, oligopolio. O sí. sea, claro, una serie de elementos que a lo mejor no sería la reforma eléctrica porque falta lo de la electricidad como Sí. derecho humano. Hay elementos, sí, sí, pero Pero se hacen, avanza, dicen y hacen. Y luego lo de se la avanza. reforma judicial es tremendo, ¿no? Cómo Estados Unidos se ha puesto súper nervioso, que a mí me ha dado pista de lo importante que es el lawfare, incluso el papel, ¿no? Hay una cosa que se dice mucho, ¿no? Que después de la Operación Cóndor se dieron cuenta que los golpes de Estado los tenían que hacer controlando la justicia, los medios de comunicación precisamente, y es impresionante cómo se han puesto nerviosos y dicen, no, es que esto es antidemocrático. ¿Cómo antidemocrático? Si lo que se está diciendo es que sea el pueblo quien elija a los jueces, ¿no? Es decir, que las reformas son claramente, pero te hago la última pregunta con el tema de España. ¿Cómo ves? Incluso estamos viendo un episodio, no sé, de trumpismo, ¿no? Ya que vuelvo a recomendar tu libro de trumpismo. Estamos asistiendo a una de las ramas del trumpismo, que es esa campaña de, bueno, tiene un componente de desinformación, pero incluso con esto, Dana, si hemos visto la primera parte de desinformación, ahora que sabemos, por ejemplo, que en el parking de Bonaire, por ejemplo, no hay muertos, es decir, ya hemos pasado la primera etapa, ahora viene la segunda, que es Pero siguen, ¿eh? Claro, Siguen. es que a dónde te voy, es que ya es conspiración, porque ojo que ha pasado un Eso camión es. frigorífico y por la noche cuando están ahí toda la mañana, es decir, que no se puede salir por otro lado, incluso no pueden entrar camiones en el parking por la altura. Bueno, ¿cómo, más allá de tu análisis del trumpismo en España y hasta qué punto puede funcionar? Porque también Vox ha tenido como un bajón, deserciones, implosiones. Hay una frase incluso que a mí me ha quedado, no sé si la llegué a comentar contigo, toda esta campaña, ¿no? De decenas de casos de crímenes que no saben que el autor, y Vox y toda esta reala digital diciendo que eran magrebís, mena. Cuando se rompen los gobiernos con el PP, hay un titular del Mundo que dice las explicaciones de Abascal ante la desolación de sus cargos, que por primera vez estaban viviendo de la política, ¿no? Con sueldo de 5.000, 6.000 euros. Esta decisión viene de más arriba. Que con todo lo que hemos hablado, cada uno puede hacer su historia, pero viene acompañado de varios elementos
distorsivos, ¿no? De la realidad, que no sé hasta qué punto puede agotarse o no agotarse, pero te quería hacer como una doble pregunta. Primero, tu análisis del éxito o el futuro que pueda tener, porque hemos visto, ¿no?, el fenómeno Alvise, ¿no?, que está dentro de este espacio, por decirlo de alguna manera, la caída también y explosión de Vox interna. ¿Hasta qué punto tú ves el momento actual, si puede ser de crecimiento, ¿no? O el futuro que le ves, pero también creo que es un momento también bastante visible, ¿no?, de la desaparición o la poca presencia, ¿no?, de la izquierda, ¿no?, comunicativamente en un fenómeno como esto. Prácticamente todo lo que vemos es narrativa falsa o no falsa de la derecha, la ultraderecha, bueno, de todo este trumpismo. ¿Cuál es tu análisis del momento y a nivel nacional? Y también te quedo ahí tu análisis, qué puede hacer los espacios democráticos, las izquierdas, si lo queremos simplificar o etiquetar. No sé si un momento constituyente, ¿no?, de esos espacios que ahora están en máxima debilidad, algo parecido a lo que pasó con Podemos. Tú como fundador de Podemos, que fundador y de los primeros que también que os saliste, ¿no?, como militante de anticapitalista, con vuestra tesis, ¿no?, de que entrar en un gobierno con el PSOE, pues básicamente era una mala estrategia. Yo creo que mucha gente seguramente a tiempo pasado pues os pueda dar la razón. Yo creo que diría casi la mayoría. Pero ¿cuál es tu doble análisis? El momento, ¿no?, el actual o de futuro que puedas ver de este espacio y sus socios en España. Y luego, ¿cómo se puede enfrentar? Incluso, ¿qué hipótesis lanzas tú de reconstrucción de un espacio tan dañado? Lo que se suele decir a la izquierda del PSOE, o espacio democrático, superador del régimen del 78. Bueno, no sé, cómo te doy rienda libre a que expreses tus hipótesis. Voy a ir casi telegráficamente, Dale. porque son muchas cosas muy interesantes y nos darían para estar aquí prácticamente toda la noche. La primera, el tema de la desinformación, como tú decías, y es algo muy peligroso y que yo creo que ha crecido de forma exponencial desde la pandemia. El tema de la conspiranoia. Cómo la desinformación ya está pasando, además, en el caso valenciano, de una forma muy clara a una lógica conspiranoica. El tema de los muertos es clave. Vimos la cuestión de explicar la DAN a través de un supuesto ataque meteorológico marroquí, ¿no? La Claro. cuestión de con Franco se vivía mejor, el tema de las presas. O sea, hemos visto muchas cosas, hemos visto a la extrema derecha muy volcada en la ayuda humanitaria como forma de propaganda y de legitimación. Creo que esto se les está volviendo un poco en contra. Creo que están siendo excesivos en ese sentido. Y ya empieza a verse un poco de pornografía, Sí, ¿no? De yo, haciendo yo, ¿no? total. Y eso a todos los sujetos de la nave del misterio se les está cayendo encima, del Iker Jiménez, le hemos visto a varios así, pero hay un elemento que, además de la conspiranoia, a mí me preocupa mucho, que es la antipolítica. O sea, la reacción tarde, mal y desastrosa de las instituciones, en el caso de la tragedia, el desastre de Valencia, yo creo que está favoreciendo un caldo de cultivo que ya existía, que era el tema de la antipolítica, el sálvese quien pueda, esta lógica muy neoliberal de Estado fallido. Creo que ahí el que puede pescar más es un fenómeno como el de Alvise, más que como el de Vox, ¿no? Alvise que le dábamos un poco por muerto después de que le pillaron con el carrito del helado. Yo creo que ahora esto le puede venir bien, le puede resurgir, le puede dar ciertas alas, ¿no? Porque yo creo que Vox no tiene capacidad y legitimidad como para pescar en este río revuelto de voto de protesta antipolítico, ¿no? Eso es el primer elemento. Yo creo que Vox está en un proceso de lepenización. La salida de la familia Espinosa Los Monteros, yo creo que fue un ejemplo claro. La preponderancia de Buxadé y su gente ahí también. La ruptura con el grupo de Meloni en el Parlamento Europeo para irse con Orbán y con Le Pen en Patriotas de Europa en el Parlamento Europeo fue otro elemento. Y yo creo que en esa estrategia hay que entender la ruptura de los gobiernos con el Partido Popular, ¿no? O sea, yo creo que ahí Vox intenta mantener una cierta lógica
de voto anti-establishment, de voto de protesta, que creo que le va a ser más difícil de justificar que Alvise, pero está jugando a ese elemento más antisistémico, más de fuera del marco institucional, y ahí entrar en los gobiernos con el PP, yo creo que les venía mal para ese cambio de rumbo de un partido, de una escisión neoconservadora del PP a un partido más homologable a Le Pen en Francia, ¿no? De hecho, ellos, el Gañordo, no para de hacer referencias a Francia, ¿no? No queremos que los barrios de León sean como los suburbios de París. No te preocupes Sí, que eso no va a pasar, caballero, ¿sabes? Luego, creo que había un artículo muy interesante en La Marea que decía que la extrema derecha no te impida ver a los movimientos sociales valencianos. sí, Creo que más allá del mundo digital, en donde hemos visto una sobreinflamación y una sobrerepresentación del papel de la extrema derecha en la catástrofe en Valencia, porque el algoritmo favorece eso, también está habiendo una autoorganización de movimientos sociales, de organizaciones de izquierdas, de sindicatos muy ujú, importante, que están en primera fila. Yo conozco a muchos compañeros de anticapitalistas y que no son de anticapitalistas, un montón sí, que no son de anticapitalistas, buenos amigos que están haciendo un trabajo desde el primer día, organizando y estructurando el tema de la ayuda. Sin hacerse fotos en Instagram ni en Twitter, ¿no? Y yo creo que al final eso también es lo que queda, ¿no? La Federación de Asociaciones de Vecinos de Zaragoza, de Madrid, la CGT, la Intersindical, los Ateneos vinculados a la izquierda independentista en Cataluña. O sea, estamos viendo un montón de iniciativas muy importantes, muy interesantes, que creo que son el verdadero contrapeso a la pornopropaganda humanitaria de la extrema derecha con el tema de Valencia. El 9 este sábado, hay una convocatoria, una manifestación por la dimisión de Manzón y por la toma de responsabilidades políticas en el caso de Valencia, que vamos a ver el termómetro. Ahí vamos a poder ver un buen termómetro y que baje un poco la espuma sí. de la extrema derecha, ver un buen termómetro de cómo se consigue canalizar un cabreo totalmente Total, justificado total. Es que en yo una clave creo, no sé si política. estás de acuerdo, yo es que no recuerdo, fíjate que también lo del chapapote fue con muchos elementos comunes, ¿no? Hay muchos elementos comunes, ¿no? También, pero yo creo que es la peor, es decir, es que hay tantos elementos. No hay tragedia peor llevada que esta. No, no, yo no recuerdo algo o peor y claramente, yo creo que también el cálculo, bajo mi punto de vista de Pedro Sánchez, pues creo que ha habido un poco de cálculo de la narrativa. Yo creo que era obvio que desde el primer momento, lo que pasa que, bueno, no sé si es cálculo o no, pero claramente creo que el gobierno tendría que haber tomado la rienda, pero lo que está claro es que la negligencia ha sido de quien tiene las competencias desde el primer día hasta ahora, no solamente en la alerta, sino en esos 5 días que es que bueno, es que estamos conociendo cada dato que conocemos que estuvo 5 días por ahí, que el responsable de emergencia apareció al día siguiente a las 11, que estuvo con un responsable de la dirección taurina, que el de 112 era también un tipo de especialista en los toros, que había 20 contratadas, subcontratadas en el 112 de manera explotada, que están pidiendo voluntarios para atender en los hospitales. Aparte de haber eliminado la unidad valenciana, yo creo que y la mayoría, es decir, lo que tú dices, hay una sobrerepresentación de narrativa, de gente que está muy presente y que tiene unas narrativas alternativas a la realidad, pero yo creo que esto va, creo yo, no, más allá de que Mazón, no ya políticamente, yo creo que judicialmente, por más denuncias que ponga Vox, es que es tremendo, ¿no? Pero por terminar, que al final se nos Mazón van... es un Dale. zombie político. No, no, total, total. Totalmente, actualmente es un zombie político, ¿no? La cuestión es que creo que quien se lo tiene que cargar al zombie es el pueblo valenciano. Claro. Por eso creo que es tan importante la manifestación del 9. Creo que yo estoy de acuerdo contigo en que Sánchez ha tenido cálculos políticos que se deberían de haber aparcado justamente para las necesidades. Creo que no se están tomando las decisiones adecuadas. Yo creo que en un momento de catástrofe como el que se está tomando en Valencia, hay que hablar de socializar todos los medios necesarios para acometer lo antes posible
una solución para los damnificados por esta catástrofe. Y esto Ya está. significa liberar las casas de la Sareb, liberar las casas de los pisos turísticos, que nadie duerma en barracones o en la intemperie. Se dice abrir el maldito Mercadona para que se cojan todo lo que sea necesario. Se llama abrir la sanidad privada para que haya camas y seguridad pública para todo el Está mundo. claro. Se llama justamente dar una licencia laboral a todas las personas afectadas para que nadie tenga que ser despedido, cobrando su sueldo y poniendo todos los Está claro. recursos necesarios para dar una solución. Porque es que si no, lo que vence es eso, la antipolítica, el hastío, el Estado no sirve para nada, ¿no? Esa lógica neoliberal de sálvese quien pueda, que al final es la gran gasolina sobre la que se construye el trumpismo. Mira, ahí justamente por preguntarte con el futuro, ¿no? En un momento complicado, pero ojo, punto de inflexión no lo sé. Vimos las movilizaciones tremendas con el gran problema en España, que es la vivienda, ¿no? Es decir, que más o menos todo el mundo tiene claro que la sanidad, la educación pública, bueno, pues hay una gran mayoría, pero el tema de la vivienda siempre incluso con el PSOE volcadísimo, ¿no? Con el lobby inmobiliario. Claro, cuando ya la cosa, tiran el chicle y parece que rompe, eso puede estallar porque la cantidad de afectados con el problema de acceso a la vivienda es totalmente transversal. Y tenemos esta auténtica, como tú dices, ahora viene la ola, ¿no? Con esto que es una auténtica desgracia, la humanitaria seguramente más grande de muchos años. Y ojo, porque aquí hay un elemento, me refiero, cuando todo el ruido se vaya y se vaya la espuma, aquí estamos viendo cómo desde las planificaciones de las zonas inundables, cómo se acaba de aprobar en Madrid pues, zonas inundables y cómo incluso el Partido Popular criticó, por ejemplo, al gobierno del PSOE que pusieran carteles de las zonas inundables, que esto quitaba el negocio es decir, estamos hablando de pornografía antihumana y anti todo lo que estamos viendo. Es decir, yo creo que la mayoría de la gente, más allá de las negligentes y los errores personales, hay toda una ideología de contra la humanidad o contra bueno, las clases bajas principalmente, el búsquese usted la vida y si se tiene que vivir en una zona inundable, vive ahí. Es que Pero, lo consideran humanidad superflua, Julián. Es que ahora mismo yo creo que la principal contradicción que se está mostrando el capitalismo es el capital o la vida. total. Y eso es brutal. Bueno, te quería preguntar por Miren lo de por el Valencia. futuro. ¿Tú crees que estos vectores de varios frentes, ¿no? ¿Cuál es tu hipótesis de cómo debería, has estado nombrando, ¿no? Como ahora incluso hay un mogollón de movimientos sociales, estamos viendo la potencia, ¿no? En fase de crecimiento de los sindicatos de inquilinos. ¿Cómo ves tú, o no sé si lo ves, la situación a la izquierda del PSOE? ¿Qué está por venir? ¿Crees que, o cómo crees tú que se debería de construir? ¿Qué deberíamos también de apoyar? ¿En qué lógicas también personas que pensamos, ¿no? Que el bipartidismo, bueno, pues está más que agotado, que sus políticas ya están suficientemente radiografiadas, que no son la solución de los problemas de la mayoría de la ciudadanía? Y cómo se puede reconstruir una alternativa democrática que no quede tirado a la gente, que no trabaje para los ricos, sino que trabaje para las mayorías de los ciudadanos españoles, pero considerando españoles y españolas a la ciudadana que viven aquí entre nosotros, que también son un elemento también un poco distópico de punta de campaña, ¿no? Que cada vez está más presente en el ataque también a estos espacios, ¿no? Bueno, es que defendí los derechos humanos de ciertas personas con toda esta estrategia. ¿Cómo ves tú que puede ser la estrategia en el futuro? Bueno, yo a corto plazo, la verdad es que la derrota muchas veces nos hace intentar como pillar atajos, ¿no? Y todo el mundo siempre te dice, pero a ver, ¿cuándo a la izquierda os vais a juntar? A ver si podemos sumar, no sé qué. Mira, yo sí tengo que apostar, apuesto por el sindicato de inquilinas, apuesto por el movimiento de la vivienda. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que juntar, en la organización, en la construcción de conflicto, de movimiento, en intentar sacar esa movilización del 23 de noviembre, en intentar sacar esa huelga de inquilinos que tanto miedo ha generado en las tertulias de televisión a los voceros de la patronal inmobiliaria. Yo creo que hay un elemento clave. Que además fue para mí un elemento clave en el periodo anterior. La gran victoria de la extrema derecha es ofrecer seguridades.
Nosotros tenemos que ofrecer seguridades alternativas. Seguridades alternativas al odio y a la desesperanza que genera la extrema derecha, ese autoritarismo reaccionario. Y creo que el movimiento de la vivienda ofrece esas seguridades. Ofrece que cuando te encuentras solo, lo que te dice el movimiento de la vivienda es que solo juntándote con amigos, solo organizándote, vas a conseguir una solución a tu problema. Solo la organización, lo colectivo, construye soluciones y alternativas. Lo primero. Segundo, cuando te dicen qué mayor miedo que verte en la puta calle, que perder tu casa, Claro. que no poder pagar el maldito alquiler. Qué mayor seguridad que sean tus vecinas y tus vecinos los que te ayuden a mantener tu casa. Contra los caseros, contra la patronal inmobiliaria, contra los bancos, que te la quieren quitar, ¿no? Cuando la extrema derecha lo que intenta es que receles, que tengas miedo de tus vecinos, que creas que tu enemigo no es Amancio Ortega o la patronal inmobiliaria, que crean que tu vecino se llama Mohamed y es tu vecino, crean que ese es tu enemigo. Ese es el elemento sobre el que se construye la extrema derecha. Y yo creo que el sindicato de inquilinos, justamente inquilinas, te dice lo contrario, ¿no? Al final son tus vecinas tus principales aliados, ¿no? Contra, contra la patronal rentista, contra los rentistas, que al final trabajas para ellos, porque gran parte de tu sueldo se va en pagarles a ellos. Y por último, creo que además la defensa de la vivienda tiene un elemento profundamente anticapitalista, de cuestión de la propiedad privada o del templo de la propiedad privada para anteponer el bien común, para anteponer la vida ante la ganancia del capital, ¿no? Una vida digna con una vivienda digna. Yo creo que eso, ahí tenemos mucho potencial. Yo creo que hay que reconstruir hay que reconstruir tejido, hay que reconstruir desde lo social para luego poder pensar en reconstruir en lo político. Pero muchas veces intentamos dar atajos y yo creo que esos atajos no nos llevan por buen camino. Yo creo que hay que volver a reconstruir un ciclo de luchas, un ciclo de politización que pueda combatir la espuma digital del odio y la extrema derecha con políticas reales que autoorganicen a la clase justamente para intentar tener un futuro. Yo creo que estamos bastante de acuerdo. Yo, fíjate que veía una manifestación de, creo que era un partido de izquierda revolucionario de chicos jóvenes diciendo burradas brutales. Digo, por aquí, aquí, con esta gente. Es decir, no sé ni quiénes son, pero está claro que las medias tintas no valen con el tema de la vivienda. Lo hemos visto, creo que obviamente hay que apoyar y sobre todo porque es algo que se les ha ido de las manos totalmente. Así que mira, te voy a, para despedir un par de preguntas, muchas te las he medio moldeado, es decir, que están en todas las preguntas que te he hecho, pero te hago una concreta del tema de Trump, muy específica. ¿Revalidar a Trump mandato a las próximas elecciones lo permite la legislación estadounidense? No, No lo permite, ¿no? Hay dos una... legislaturas. Claro, De hecho, aunque no sean seguidas, ¿no? eso fue, no, eso fue la propuesta de Aznar. De hecho, el modelo que hizo él, no, de irse a la segunda era un modelo copiado del norteamericano. En Ajá. Francia también pasa, ¿eh? O sea, Macron no podrá repetir, no se va a poder ni siquiera presentar. Bueno, esta es más compleja y con esta terminamos. ¿Cuál es la diferencia de la derrota de Calamaro el triunfo de Trump? Digamos como elemento que va a cambiar, es decir, sin complicarse mucho. ¿Dónde crees tú que va a haber dos, tres elementos diferenciadores dentro de que muchas veces en política internacional, sobre todo, te pregunto, ¿no? Porque si no sería un mundo, pero en política internacional, ¿qué es lo que más nos interesa? Con toda la certidumbre o incertidumbres que pueda haber y que yo siempre, en general, no con Trump, sino da igual demócratas y republicanos, o es como que el Deep State es mucho más potente o es que toma las decisiones por los dos, pero quizás Trump sea un personaje un poco outsider. ¿Cuál es lo que tú creas que sea claro que va a ser diferente del gobierno Biden con el actual de Trump? O si quieres lanzarte algún triple pues yo creo que puede ir por aquí aunque no lo tenga todas conmigo. Certezas y incertidumbres de la diferencia en política internacional.
Certezas van a ser complicadas, pero un poco viendo que se han ido escribiendo desde las fundaciones cercanas al propio trumpismo, lo que hizo en 2016 y lo que ha dicho el propio Trump, que suele ser bastante claro. A nivel internacional, yo creo que lo primero va a cambiar el foco de Ucrania a Oriente Próximo. Yo creo que va a retirar el apoyo a Ucrania y ahí está la incógnita de si eso va a llevar a un acuerdo negociado con pérdida territorial para Ucrania o la Unión Europea va a mantener a Ucrania, ¿no? O sea, y evidentemente con un sobreesfuerzo mucho mayor del que ha hecho hasta ahora, ¿no? Y si eso va a ser suficiente. Segundo, yo creo que el foco va a ir a Oriente Próximo. En la legislatura del 2016, su elemento clave fue Irán. Yo creo que sigue empeñado y además ahora tiene a un Netanyahu envalentonado y decidido a tener una guerra regional. Yo creo que Trump está dispuesto a no ponerle ninguna traba a Netanyahu para tener esa guerra regional. Dentro de una semana empieza la COP en Bakú. Creo que la COP es un instrumento y un espacio que es un zombie, está muerto pero sigue andando. Creo que Trump puede terminar de matarla. O sea, yo creo que Trump se puede salir del Acuerdo de París, puede incluso salirse del Acuerdo de Kioto. Necesita para eso tener la mayoría del Senado y hay que recordar que la Sí, la tiene. tiene. Sí, sí, Con ahora lo cual, está con números superiores a los que tenía antes. eso es, podemos ver una demolición más acelerada de todo lo que ha sido el aparataje institucional internacional. Naciones Unidas va a sufrir. Quién sabe si al final también sufrirá el FMI y el Banco Mundial. También hay un elemento que para mí es muy importante. América Latina lo va a tener complicado. Yo creo que Claudia lo va a tener peor que AMLO, que ya tuvo que gestionar el propio AMLO los años finales del gobierno Trump. Yo creo que Claudia lo va a tener mucho más complicado, con una situación económica también más adversa que cuando entró AMLO y con un Estados Unidos mucho más envalentonado, ¿no? Con lo cual ahí vamos a tener, Lula creo que también lo va a tener más complicado. Veremos al final también cómo interactúa el propio Trump con los BRICS. Y yo creo que ahí vamos Sí. a ver. Evidentemente, Cuba y Venezuela van a ser objetivos, sobre todo Cuba, y Ujú. que está en una situación muy Sí, precaria, sí, sí. muy precaria, puede ser la más precaria desde la revolución. Y ahí Trump, yo creo que se quiere cobrar esa pieza, Ujú. la caída de Cuba, y yo creo que va a apostar por ello, y eso va a ser muy peligroso. Y luego también todo el efecto de impulso y mimetismo que puede generar en sus aliados internacionales, en la internacional Ahí reaccionaria. está. Tenemos Es que yo creo que acciones. esa es la única certidumbre que yo tengo es que Clara ha sido socio todo este tiempo de toda esta internacional y creo que ahí la diferencia es si va un poco como hace Milei, que no sé si lo hace como presidente o como persona, ¿no? O partido, hasta qué punto los recursos de Estados Unidos van o los recursos públicos van a alimentar todo ese espacio. Mi última pregunta es dónde pueden adquirir tu libro y si hay algo que se te haya quedado en el tintero. Hemos hablado mucho, mucho más largo, te había hecho media hora. Bueno, es normal también porque los temas estos son casi infinitos. Son Eh, apasionantes. sí, sí, bueno, pues aquí hay muchas de las claves para entender también lo que está por venir. Turumbismo, que no solamente son el de Trump, sino de todos sus aliados. ¿Dónde se puede comprar? Y si hay algo más que quieras comentarnos que se te haya quedado en el tintero. Podéis comprar en cualquier librería, en todostuslibros.com, que es una plataforma donde están todas las librerías de barrio, cercanas y tal. Podéis consultar dónde está. Y si no, podéis ir a cualquier librería de vuestro barrio y pedirlo. Os lo van a traer. Tiene una distribución comercial muy buena. Está editado por Verso. Ya vamos por la tercera edición y estamos a punto de sacar la cuarta. O sea que, bueno, yo si os interesa, os animo a que os hagáis con él. Yo creo que es un trabajo que está teniendo muy buenas críticas y que ayuda un poco, por lo menos, a comprender no solo lo que ha pasado en Estados Unidos, sino lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Porque con trumpismos no hablamos solo de Estados Unidos, sino de Trump, sino de todo ese magma que yo creo que se va a ver beneficiado justamente por esta victoria de Trump. Y nada, simplemente terminar dándote las gracias, Julián, por la invitación. Ha sido un verdadero placer. Yo encantado de volver aquí cuando queráis. Y nada, que un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues lo dicho, solamente me queda decir que Berno le pedí el libro justamente para, aparte de leerlo, pues sortearlo entre las personas que también nos apoyáis. Así que bueno, también un poco la solidaridad o la economía también, la rueda de la economía por abajo, ¿no? Así que bueno, pues deseo, ¿no? Que nos volvamos a ver. De hecho, hay varios temas que yo creo que serían interesantes, pero en este caso, bueno, pues como ya teníamos casi ese acuerdo, ¿no? A ver cuándo te pasas por el programa para hablar de tu libro, pues yo creo que hoy precisamente veremos, ¿no? Si todas estas cosas que hemos hablado hoy, pues se consolidan o quedan en intento, o yo creo que también tiene un punto de incertidumbre de ir en la dirección contraria. Así que lo veremos y lo dicho, un abrazo fuerte, Miguel, por pasarte por aquí y deseo que nos veamos muy prontito. Chao, chao. Un abrazo muy fuerte. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.